Me gustaría leer dos versos muy conocidos del Evangelio registrado por Mateo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículo 13. Mateo 7, versículo 13. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Me gustaría enfatizar, si pudiera, tres palabras para que tengan en cuenta: ubicación, destino y salvación. Así que en efecto quiero que pienses en dónde estabas cuando llegaste, y luego quiero que pienses en dónde estarás cuando mueras. Y luego quiero que pienses en dónde podrías estar cuando te vayas. Nuevamente, ¿dónde estabas cuando llegaste? ¿Dónde estarás cuando mueras? ¿Y dónde podrías estar cuando te vayas de la reunión de hoy? Ubicación, destino, salvación. La entrada del pecado a nuestro mundo creó lo que el Señor Jesucristo llama el camino ancho. El pecado vino al mundo y la muerte consigo también. Durante esos tiempos no había camino que nos alejara de Dios. Los seres humanos caminaban con Dios, no lejos de Dios. Pero el Señor Jesús nos está diciendo aquí sobre un camino que nos aleja de Dios. Ese camino ancho llegó a nuestra existencia porque el pecado entró a nuestro mundo. Pero claro, el pecado no solo entró a nuestro mundo, también entró al corazón humano. Y la entrada del pecado a nuestro corazón y a nuestra vida nos pone en ese camino ancho. Por eso el Señor Jesús dijo que debemos encontrar el camino angosto. No necesitas buscar el camino ancho. El pecado nos coloca allí, pero tiene que haber un momento cuando encuentres el camino angosto. Ahora, creo que es muy significante que el Señor Jesús deba describirlo como ancho. ¿Pero por qué? Todo lo que Él necesitaba decir era que había un camino que conduce a la destrucción y un camino que conduce a la vida. Pero cuando Él nos dice que es un camino ancho, Una puerta ancha con una entrada grande, nos está recordando sobre el número masivo de personas que están en el camino equivocado. Y nos está recordando que el camino amplio tiene espacio para todo tipo de personas. No todos pecamos de la misma manera. Y de hecho, te daré 3 descripciones sobre ese camino ancho que se encuentran en otra parte de la Biblia que te ayudará a entender quizás parte de lo que el Señor Jesús quiso decir. Por ejemplo, leemos en la Biblia que el camino de los transgresores es duro. El camino de los transgresores es duro. Así que parte de ese camino ancho, como algunas personas viven, es que viven sin ninguna preocupación de sus pecados. Simplemente siguen pecando y no importa quién lo sepa, no les importa quién los ve, pero la Biblia dice que el camino de los transgresores es duro, que el pecado siempre trae angustia, dificultades y problemas. Es una cosa horrible en la vida de cualquier ser humano y nos recuerda que el camino de los transgresores es duro. O como dijo Isaías, no hay descanso. No hay descanso para la persona que no tiene relación con Dios. Para esa persona, en ese camino ancho. De hecho, la ilustración que se utiliza son las olas de mar, mareas implacables, de olas entrando y saliendo. Es una ilustración de inquietud incesante en el corazón y la vida de una persona que está en el camino ancho. Pero otra descripción sobre ese camino ancho es llamado el camino de Caín. Porque mira, no todos viven con el pecado flagrante y abiertamente siendo cometido. El camino de Caín fue la idea de poder acercarse a Dios sin ni siquiera tener que preocuparse por redención o sangre o alguien muriendo por mí. Y hay millones de personas en el camino ancho hoy, quienes caminan en el camino de Caín. Ellos imaginan que realmente no necesitan tener sus pecados lavados. Si les hablas, probablemente escucharás respuestas así. Si les preguntas si esperan estar en el cielo, los escucharás decirte: bueno, ciertamente espero estar en el cielo. Nunca he asesinado a nadie, nunca he cometido adulterio, nunca he robado un banco. Y ellos te dirán todas las cosas que ellos no hicieron. Lo que por supuesto es una forma de decir que realmente no tengo tantos pecados o pecados malos. Así que no necesito esta cosa llamada la sangre de Cristo para limpiarme de mis pecados. Así que solo pregúntate a ti mismo: si quisieras saber en qué camino estás,
¿Hubo un momento en tu vida cuando tus pecados fueron lavados? ¿Cuando confiaste en el Señor Jesús y fuiste perdonado? Porque de lo contrario estás caminando sobre un camino ancho, que se llama el camino de Caín. Y luego también la Biblia nos recuerda sobre un camino llamado el camino de Balaam. Y para Balaam no había regeneración, no había un nuevo nacimiento. Podías simplemente servir a Dios la manera que eras. Si ganabas dinero haciéndolo, aún mejor. Pero no había ningún requisito de nacer de nuevo. ¿Y cuánta gente camina por ese camino? Hay un hombre que es muy famoso por un sermón que predicó aquí en Connecticut, en Enfield. Su nombre es Jonathan Edwards. Su abuelo era un predicador en Northampton, Massachusetts. Su nombre era Salomón Stoddard. Salomón Stoddard, déjame ir al grano. Salomón Stoddard estaba predicando y la gente en su audiencia, quienes lo escuchaban, algunos de ellos eran salvos, comenzaron a hablar entre ellos. No creo que nuestro predicador haya nacido de nuevo. No creo que nuestro predicador sea un hombre salvo. Así que decidieron reunirse para orar por su predicador, para que sea salvo. Y resulta ser que Salomón Stoddard estaba parado en la puerta y vio a algunos de sus feligreses, personas que estaban en su audiencia. Los vio a ellos caminando juntos y los llamó y les dijo, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando ahora? Y ellos le respondieron, estamos reuniéndonos para orar. ¿Reuniéndose para orar? Sí, vamos a orar por ti. Y se reunieron para orar. Salomón Stoddard pensó en sí mismo, si están orando por mí, es hora de que busque al Señor. Solo estaba en esto por el negocio, estaba ganando dinero, ese era su trabajo. En lugar de ser un albañil o en lugar de ser un agricultor, él era un predicador, pero nunca había nacido de nuevo. ¿Tú has nacido de nuevo alguna vez? Porque cuando hablamos de este tema, la entrada del pecado a nuestro corazón y a nuestra vida nos ha puesto en ese camino ancho. Pero la entrada de un pecador a través de la puerta angosta los coloca en el camino angosto. Puedo mirar al pasado, a un momento de mi vida, cuando descubrí que estaba en el camino ancho, que si moría en ese camino ancho, yo estaría en el infierno, y que necesitaba encontrar ese camino angosto. Y el Señor Jesús dice que la manera que una persona se salva es si entra por esa puerta angosta hacia el camino angosto. Así que por favor tome nota que la conversión es absolutamente esencial. Si estamos por naturaleza en un camino que nos aleja de Dios, entonces tiene que haber un momento en tu vida que gires. Tiene que haber un momento en tu vida que gires. La conversión es esencial. Esa distancia entre tú y Dios tiene que unirse. Ese camino en el que estás tiene que ser cambiado por el camino angosto. Tienes que estar bien con Dios. Por eso el Señor Jesús dijo, a menos que se conviertan y se vuelvan como niños, no entrarán en el reino de Dios. Por eso Él insistió en que debes de nacer de nuevo. Por eso Él insistió en el arrepentimiento. Todos ustedes perecerán a menos que se arrepientan. La conversión es absolutamente esencial, pero el mensaje de estos dos versos es que la conversión es posible. Sería un mensaje muy trágico si yo estuviera parado frente a ti esta tarde, diciéndote que estamos todos camino al infierno y no hay nada que podamos hacer al respecto, y que no hay esperanza para cualquiera de nosotros. Pero el Señor Jesús nos está diciendo que es posible pasar por la puerta y caminar por el camino angosto. ¿Sabes lo que hizo esto posible? La muerte y la resurrección de Cristo han abierto un camino para volvernos a Dios desde esos caminos oscuros del pecado. Porque el Señor Jesús no vino a empezar una nueva religión, vino a hacerte una persona nueva. Vino para que tú puedas tener vida eterna. Vino para que tú puedas nacer de nuevo. Así que detengámonos aquí mismo. No quiero olvidarme de mis puntos principales y fallar en explicarlos. Cuando entraste por esa puerta y te sentaste en ese salón, ¿en cuál de estos dos caminos estabas? ¿Estabas en el camino angosto? ¿O estabas en el camino ancho? Ahora, si tu respuesta es, no lo sé, entonces te diría que la probabilidad es que estés en el camino ancho si no lo sabes, y que puedes encontrar ese camino angosto hoy. ¿Sabes lo importante que es esto? Ahora, piensa en la segunda palabra, destino, y piensa en dónde estarás cuando mueras. Piensa en tu futuro. El Señor Jesús describe el fin del camino ancho como destrucción. En otros lugares incluso le puso nombres. Nos dijo que se llama el infierno, lo llamó Gehenna.
el Valle de Fuego. La palabra Hades que él usa significa el mundo invisible, porque esto es algo que no se ve, pero es real. Es real. Y es un lugar de pérdida total. Esa es la idea detrás de la destrucción. Implica la pérdida de todo bienestar. Implica la pérdida de cualquier posibilidad de intercambiar o cambiar destinos. Significa perderlo todo, perderte a ti mismo. Ann Landers, junto a su hermana, pasaron años dando consejos en los periódicos. Si eres más joven, entonces no conoces estos nombres. Si eres mayor, entonces sabes acerca de la querida Abby y Ann Landers. Ellas dieron consejos sobre todos los temas posibles. Matrimonio, crianza de los hijos, citas, comprar una casa, cambiar el aceite de tu carro. Tenían consejos sobre casi todo lo que te puedas preguntar. Excepto una vez, que yo sepa, solo una vez. Ann Landers básicamente tuvo que decir que estaba perpleja. Así no es como ella lo dijo, esa no fue su respuesta, pero la pregunta fue, ¿tú crees en el cielo y el infierno? ¿Crees en el cielo y el infierno? Y su respuesta fue, es un tema del cual no he pensado mucho. Voy a hacer una pausa aquí a propósito, porque quiero que pienses que había una mujer que, como dije, sabía casi acerca de todos los temas habidos y por haber, para que pudiera aconsejar a la gente sobre estos temas. Y, sin embargo, cuando se trató de la única cosa más importante en la vida de un ser humano, ella responde, no lo he pensado mucho. Pues tú lo has pensado mucho. Porque si cuando viniste estabas en el camino ancho, el Señor Jesús dice que el final de ese camino será que perderás todo. Ahora, el otro destino se describe como la vida. Así que mientras el final del camino espacioso es la pérdida de todo, el fin del camino angosto es el gozo de todo. El Señor Jesús llamó a ese lugar el cielo. Él lo llamó la casa del Padre. Lo describió como el paraíso. El apóstol Pablo dijo que era para irse de este mundo y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Es un lugar de gozo ilimitado. Es un lugar de comunión ininterrumpida con Dios. Puede que hayas tenido momentos de gozo en este mundo, pero el cielo es un lugar de alegría ilimitada. Los cristianos disfrutan de la comunión con Dios, hablando con Dios y leyendo su palabra, pero en el cielo es comunión ininterrumpida. Es un lugar de gloria increíble y felicidad. Hemos visto cosas espectaculares que el hombre puede hacer, pero el cielo. El apóstol Pablo le dio un vistazo al cielo y dijo, no tengo palabras para describir lo que vi. Ni siquiera estaba consciente si estaba vivo o muerto. Todo lo que sé es que vi cosas que no se pueden poner en palabras. Es un lugar de compañerismo eterno con otros. La muerte es algo cruel. Es una cosa terrible, cruel, horrible. Puede agarrar una hermosa relación vivida de 50, 60, 70 años y romperla en un segundo. Pero en el cielo, el compañerismo nunca termina. Los creyentes están juntos para siempre y es un lugar de descanso eterno y consuelo. Y eso es el final del camino angosto. Eso es al final de mi vida. Es una gran manera de vivir, por cierto. Es una gran manera de vivir en un mundo tan incierto como el nuestro y saber que pase lo que pase, vivas o mueras, oscuro o brillante, pase lo que pase, no importa lo que traiga el mañana. No estoy diciendo que los cristianos quieran morir. Todo lo que digo es que cuando llegue el momento de morir, es maravilloso saber antes de tiempo que voy a estar en el cielo porque voy por el camino angosto, porque Cristo murió por mí. Así que piensa conmigo sobre la salvación, porque eso debería ser importante en este punto del mensaje. La única consideración más importante en tu mente que deberías de estar pensando ahora mismo es, si estoy corriendo el riesgo de perderlo todo, de perderme a mí mismo, de estar eternamente separado de Dios, si eso realmente es una posibilidad, entonces necesito saber cómo puedo ser salvo. Así que quiero que pienses en dónde tú podrías estar cuando salgas de aquí. Porque si cuando viniste estabas en el camino ancho, podrías irte caminando por el camino angosto y camino al cielo. Nuevamente, por favor, es la cruz, la muerte del Señor Jesús y su resurrección que ha hecho esto posible. No había otra manera. La gente a menudo escribe en sus críticas,
Y he oído a la gente decir que no es justo que Dios castigue a una persona inocente, su Hijo Jesús, por personas culpables, que eso no es justo. Pero mira, lo que la gente no entiende es que esto es la creación de Cristo. Somos sus criaturas. Él vino a rescatarnos de nuestros pecados. Él vino a morir voluntariamente por ti para que puedas ser salvado de tu pecado. Dios no obligó a una persona inocente a sufrir por gente culpable. Había una persona quien voluntariamente se ofreció a sí mismo en la cruz, que se entregó a sufrir por mis pecados, para que yo pudiera ser salvo. Y la Biblia nos recuerda que las personas son redimidas por la sangre preciosa de Cristo. Si lees el Nuevo Testamento, estas son las palabras que vas a leer. Leerás que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Leerás que Cristo murió por los impíos. Leerás que Cristo murió por nosotros los pecadores. Leerás que sufrió por los pecados, el justo por los injustos. Leerás que se entregó a sí mismo en el Calvario para que los pecadores pudieran ser salvos. Entonces, ¿cuál es el costo para ti? ¿Cuánto tendrías que pagar hoy para entrar en el camino angosto? Si estuvieras interesado en quedarte en el Hotel Plaza de la ciudad de Nueva York en su suite real, podrías quedarte en una suite que tiene 4.400 pies cuadrados. Tiene decoraciones inspiradas en Luis XV, tiene un montón de accesorios de oro, mueblería de mármol y con estampados florales. Supongo que debe ser exquisito. Nunca he ido allí por mi cuenta. Y por cierto, si reservas esa habitación, tendrás tu propio ascensor privado. No tendrás que subirte con otros. Tendrás tu ascensor privado que te llevará hasta tu suite real y todo lo que te costará será $40,000 por una noche. Pero tal vez eso no es lo suficientemente grande para ti, porque si te quedaras en la suite terraza exclusiva del Mark Hotel en la ciudad de Nueva York, ahora tendrías 4.788 pies cuadrados de lujo extraordinario. Tendrías una terraza mirando hacia el Central Park. Tienes una cocina enorme por si quieres hornear algo. Tienes ventanas abiertas en el techo, vista al cielo, todo tuyo. Y solo te costará $75,000 por una noche. Pero eso no es lo más caro, porque lo que se considera la suite más cara en el mundo está en Ginebra, Suiza. Curiosamente, se llama el Hotel Presidente Wilson y la suite se llama The Royal Penthouse Suite. Podrás bañarte en un jacuzzi con vista al lago de Ginebra y en tu suite, ¿qué tal esto? Tendrás tu propia biblioteca, puedes seleccionar un libro, recostarte en el jacuzzi, mirar hacia el lago de Ginebra y leer tu libro. Solo te costará $80,000 por una noche. Espero que eso incluya el check-in temprano porque $80,000 es demasiado. 40,000, 75,000, 80,000. Creo que puedo decir que esos son reinos al cual ninguno de nosotros se va a mudar. Voy a estar en el cielo para siempre y no me costó nada. Ni un centavo. Le costó a Dios todo. Le costó a Cristo todo. Y porque Él lo pagó, Él me ofreció esa salvación como un regalo. Y como un hombre una vez dijo, ¿qué clase de tonto crees que soy que no recibiría eso gratis si eso es lo que Dios está ofreciendo? Entonces, ¿por qué tú no lo recibes gratis? Porque podrías irte de aquí en el camino angosto. Podrías irte de aquí salvo. Y para ti el costo sería cero, porque es el regalo de Dios que es vida eterna a través de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, ¿sabes a dónde nos lleva esto? Nos lleva a un cruce de caminos. Porque cada predicación del Evangelio le presenta a cada persona en la audiencia la opción de confiar en el Señor Jesús o rechazar al Señor Jesús. Así que en breve, cuando cerremos esta predicación en oración, habrás hecho lo uno o lo otro. Te habrás quedado en el camino ancho, básicamente diciéndole a Dios que no estás interesado en su salvación o su Hijo ahora mismo, o te darás cuenta que no quiero perder mi alma por siempre. Quiero a Cristo.
y puedes confiar en Él. Y por confiar en Él, darás el paso correcto a través de esa puerta estrecha y hacia el camino angosto. Pero Dios ha dicho que esa es decisión del pecador. Y por eso Dios dice, elige la vida. Dios ha puesto enfrente tuyo una puerta abierta. Es maravilloso que no tienes que abrirla. No es un frasco, no es algo que necesitas abrir un poco más para pasar. Es un camino angosto, pero está abierto. Es un camino angosto, pero está disponible. Es una salvación gratuita y está siendo ofrecida. Y si la tomas hoy y confías en el Señor Jesús, entonces puedo decirte cómo te irás de aquí. Te irás de aquí en el camino angosto y a salvo para la eternidad. Oremos. Padre, te damos gracias por tu amado Hijo. Te damos gracias porque abrió el camino de vuelta a ti, que Él lo hizo posible, para que los pecadores culpables se reconcilien con Dios. Te pedimos tu bendición para esta audiencia y tu bendición en tu palabra, orando por seguridad mientras vamos a nuestros hogares. Y dando gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén.